Buenas tardes, soy Nicole Alcázar de International SOS y les doy la bienvenida a nuestro flash webinar sobre la revisión del entorno de seguridad de México. ¿Qué estados han cambiado su nivel de riesgo? Antes de empezar, si tiene algún problema, puede seguir las siguientes instrucciones que aparecerán en pantalla para hacerlo desde su móvil y no duden en enviar sus preguntas a lo largo del webinar, ya que nuestros expertos en seguridad podrán contestar cada una de ellas al final del webinar. Asimismo, he de recordarles que también pueden utilizar este chat para enviar las preguntas que tengan a sus ponentes y confirmarnos que nos oyen, por favor. Ahora esperaremos unos segundos para dar tiempo a que todos se conecten. Vale, vamos a empezar. Hoy estoy acompañada por tres de nuestros expertos de seguridad. Tenemos a Julio Fernández, gerente de seguridad de la TAM, Raúl Iglesias, analista principal de seguridad de México, y Ricardo Lenoir Grampons, responsable de la unidad de inteligencia de España. Ricardo, te doy la palabra. Gracias, Nicole. Buenas tardes a todos y a todas los que nos atiendan el webinar desde España. Buenos días a nuestros colegas latinoamericanos. Para mí es un placer presentar este webinar en el que queremos explicar cuáles son los motivos de por qué International SOS ha cambiado el nivel de riesgo en algunos estados de México, así como detallar, aparte del motivo, cuáles son las consecuencias, principalmente para los intereses de nuestras empresas. Sabemos que México es un país con una altísima exposición de la empresa española y nuestro objetivo es servir de ayuda para cuando las empresas desplieguen operaciones, empleados sobre el terreno y que tengan toda la información para mitigar la exposición al riesgo. Este webinar es la última parada de una secuencia de varias acciones que hemos llevado desde International SOS. Primero los colegas de México realizaron el ejercicio, luego desde España en septiembre, hace aproximadamente un mes, desde la Unidad de Inteligencia de International SOS en España, publicamos un informe en el foco en el que detallábamos el mapa y algunos apuntes, y esta tercera parada, este webinar, servirá para que los expertos que han llevado a cabo este ejercicio puedan explicarlo ante nuestra audiencia y luego tengamos un apartado de preguntas en el que cualquier asunto que no haya quedado claro o alguna inquietud previa de los asistentes sea aclarada. Sin más dilación, presento, como ya hemos dicho, a mi colega Julio, a mi colega Raúl. Eh, Os cedo la palabra. Esto va a ser una conversación entre vosotros dos, que sois los responsables, los jefes de los equipos que están al tanto de esto. El primer motivo es si nos podéis explicar por qué cuando hablamos de México decimos que es un entorno de riesgo complejo. Esto es un concepto que a veces se abusa de él, pero ¿es realmente México un entorno de seguridad complejo máxime para los españoles cuando vamos para allá? Gracias, compañeros. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días, audiencia, damas y caballeros. Raúl, mi estimadísimo, buenos días. Gracias por su atención, gracias por su tiempo. En efecto, México es un entorno bastante complejo a partir de la diversidad multicultural, a partir de toda la complejidad en todos los sentidos. Es un país que comparte una gran frontera con Estados Unidos, al norte, una frontera muy porosa al sur, con un esquema de migración muy complejo, la gran cantidad de costas con puertos muy importantes para la importación de productos, con una red carretera muy amplia en el centro, un entramado carretero que recorre el país. Y bueno, y en conjunto, no solo para el sector empresarial nacional e internacional, que es de suma importancia, sino también es un
excelente caldo de cultivo, y permítanme decirlo de esta forma, para las redes de delincuencia organizada que aprovechan esta estructura para el acopio de mercancía ilegal, precursores químicos, y para la exportación de drogas, importación y exportación de drogas. México también, por todo el escenario político que se ha venido dando en los últimos 3, 4 sexenios, también tiene una complejidad y una apología del delito, una normalización de la violencia y una evolución de los cárteles que hoy por hoy han incidido en la dinámica social, económica del país. Ahora, por un lado, también hay que tomar en cuenta que pues esta eh, configuración de grupos criminales varía considerablemente dependiendo de la región de la que estemos hablando, ¿no? No inciden los mismos factores en partes del norte del país que en el centro o vaya en el sur. Y creo que esto también refleja la complejidad del entorno de seguridad, la gran variabilidad geográfica de las organizaciones criminales y el tipo de presencia que tienen en diferentes partes del país, lo que también incide en los niveles de riesgo tan distintos que tenemos para México, que tiene pues tres zonas de riesgo: alto, medio y bajo. Medio siendo el más característico del país, que significa pues un riesgo de exposición a cierto tipo de delincuencia común que puede ser violenta en algunos casos, y pues también riesgos de agitación social, protestas, sobre todo en el centro sur del país. Y qué decir de los desastres naturales. México es un país muy vulnerable a desastres naturales, sobre todo en la costa del Pacífico, que es vulnerable no solamente a la actividad sísmica. Pues hay que recordar que México se encuentra en la zona de convergencia de 5 placas tectónicas, lo que produce pues temblores frecuentes, algunos de gran magnitud, sino también la exposición a actividad ciclónica, ¿no? Sobre todo en la temporada de ciclones, que corre desde mediados de mayo hasta noviembre, Noviembre. y pueden impactar particularmente al Pacífico debido a que hay una capacidad de detección más reducida eh, en lo que refiere a la actividad ciclónica. Los modelos estadísticos no son tan precisos para el Pacífico como lo pueden ser para el Atlántico, debido a la mayor presencia de sensores y un monitoreo más activo por parte del Centro Nacional de Huracanes y del propio Sistema Meteorológico Nacional de México. Así es. Bueno, este, ahora, ¿cómo se determinaron estos cambios? Eh, Esto ocurre a partir de un análisis holístico de diferentes fuentes oficiales y de sociedad civil. Destacamos fuentes del gobierno, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también conocido como el INEGI, que produce algunos insumos muy valiosos como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, la ENVIPE. Eh, Tomando muy en cuenta que la estadística del gobierno, la estadística delictiva, y Julio sabe esto muy bien, tiene pues ciertas limitaciones, ¿no? Por el subregistro, cómo se La cifra construye el negra. dato. Sí, exactamente. Que a lo mejor quieras hablarnos más de eso. Sí, bueno, la estadística oficial es una herramienta muy útil. Sin embargo, está sujeta a un hecho, la denuncia de los hechos delictivos, la denuncia de la comisión de delitos. En México, como en muchas otras partes del mundo, existe una gran cifra negra. Esta cifra negra son todos aquellos delitos que sucedieron de facto, pero por vicios en el sistema, por eh, alguna negligencia quizá en la parte del Ministerio Público, o por simplemente el desánimo de parte de la población, no se levanta el acta. Entonces no existe el registro. Y hay una ponderación de cifra negra muy elevada en los delitos en general a nivel nacional. Entonces, esto, si bien la estadística oficial es una herramienta, como mencionábamos, de ponderación, sí tiene un margen de cifra negra que se puede ponderar en muchas zonas. Y hay estudios correlacionados en este sentido para poder determinar de una manera más precisa, y normalmente esto
hace un contraste, llamémosle, hace un inflado con respecto a la cifra oficial y a veces puede haber, con la cifra negra se puede estimar en un 25 y en algunos casos hasta un 50% más, dependiendo del tipo de delito. Julio, Así Raúl, es. Ah, una vez que hemos explicado la metodología y la motivación, podemos avanzar a las regiones. Vosotros, bajo vuestro criterio, habría que dividir el país en tres. Vamos a empezar con la del norte del país. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué cambios podemos presenciar en el noroeste de México en los últimos meses? Por supuesto. pues, claro, por supuesto, Ricardo. Creo que muchos de los cambios más notables han acaecido debido a la fragmentación del cártel de Sinaloa, que ha tenido un impacto considerable en el entorno de seguridad del Estado, particularmente en la capital Culiacán. Y esto, pues, va a tener un impacto en el resto del noroeste mexicano, particularmente en Sonora, a nuestro parecer, que, pues, donde recientemente cambiamos el municipio de Nogales, que estaba en la frontera, a alto riesgo. Todavía era riesgo medio en la última revisión. Hermosillo como tal se mantiene como riesgo medio, a ser un espacio relativamente seguro dentro del contexto de seguridad del Estado, de entorno de seguridad del Estado. Sinaloa, eh, cambiaron ciertos municipios, el de Ahome, que contiene a la ciudad de Los Mochis, y el de Mazatlán, que pues eh, de hecho se han visto menos afectados por la reciente escalada de violencia en comparación con Culiacán y los municipios rurales de Sinaloa. Ahome y Los Mochis, sobre todo Ahome, no ha tenido afectaciones mayores. En Los Mochis, pues sí han habido, pues, a lo mejor quemas de vehículos en la carretera federal 15, pero no hemos visto incidentes del nivel de violencia que vemos en Culiacán, en el centro de Mazatlán, digamos. Totalmente. Eh, y probablemente esta tendencia se mantenga en el corto plazo, esperamos. En el estado de Baja California, pues llegamos a la conclusión de que la violencia está muy concentrada en las ciudades fronterizas, lo que es Tijuana, que es una de las ciudades más violentas de México, Tijuana, Tecate, Mexicali, este, ya bajando al sur, lo que es Ensenada, San Quintín, pues son entornos más tranquilos, sobre todo Ensenada, que tiene el famoso Valle de Guadalupe, una atracción turística muy importante para el estado, para el noroeste de México, y pues Baja California Sur, que Julio conoce muy bien. Creo que nos puede hablar más de cómo está la situación allá. Sí, por supuesto. Baja California Sur se ha consolidado y sobre todo la parte eh, eh, en el extremo de la península como una zona de bajo riesgo. Si bien es cierto, no hay una zona completamente inmune a la incidencia delictiva, la zona de la capital de Baja California Sur, La Paz, Todos Santos, tiene una incidencia y un nivel de riesgo muy bajo. Los Cabos, que es una ciudad turística muy socorrida, entra dentro de este territorio, tiene una particularidad en cuanto a su rating. Y bueno, y en conjunto, y quería yo retomar y vuelvo a hacer un zoom out en este sentido, no es exclusivamente, pero podemos encontrar un patrón, un denominador común que si bien existe una delincuencia común, la influencia de la delincuencia organizada, pues es lo que nos puede incidir muchas veces en este cambio de ratings. Eh, y ya lo podremos analizar en otra ocasión con mucho más calma, pero cuando hay una hegemonía, por ejemplo, un control en una plaza, llamémosle de esta forma, sobre un grupo predominante, bajan ciertos niveles de delincuencia. ¿Por qué? Porque ya no hay confrontaciones entre células, entre grupos rivales, y hay una diversificación de las actividades delictivas. Se dedican ya no a una confrontación, a un ajuste de cuentas, a suprimir a los rivales, sino ya diversifican. Puede ser otros delitos no menos graves como la trata de personas, como la piratería, como la extorsión, pero en la percepción de violencia de facto y delitos de alto impacto cambia la percepción. Ahorita, para pasar a la siguiente región y terminar ahorita en este momento con la parte del noroeste, pues es lo que estamos viendo en Sinaloa y Sonora, justamente los ajustes. Y pasamos al centro oriente de México. Muchas gracias. Sí,
Adelante, por favor. Ah, claro. Aquí los cambios más importantes a destacar son aquellos que atañen al Estado de México, históricamente una región de alto riesgo, pero en donde encontramos que hay matices que es importante hacer en el entorno de seguridad. Realmente bajamos una buena parte del territorio del estado, incluyendo la capital Toluca, a riesgo medio, porque pues la violencia del crimen organizado no es que no haya crimen organizado, ojo, incluso en zonas de bajo riesgo puede haber una presencia de crimen organizado. La cuestión es qué tan violenta es, qué tan abiertos son los conflictos, o sea, a modo que se vuelvan un riesgo para viajeros. Entonces determinamos que en el Estado de México pues sí hay diferencias pues importantes, ¿no? Que valdría la pena destacar en el mapa. Se fue a riesgo medio buena parte del centro occidente del estado, incluyendo la capital Toluca, una parte del área metropolitana, incluyendo Naucalpan, Huixquilucan, que son zonas donde pues del área metropolitana que pues donde los clientes pueden operar con relativa Tranquilidad. tranquilidad, o sea, sí hay crimen, sí hay riesgos de protestas, bloqueos en carretera, pero no a un grado, no a grado que vemos en otras partes del estado, por ejemplo, en las zonas nororiente del área metropolitana, hablamos de municipios como Cuautitlán Izcalli, Catepec, Ciudad Neza, Nezahualcóyotl. Chimalhuacán, donde la violencia pues está a flor de piel. Creo que Julio nos puede platicar más de eso, o sea, cómo es la situación en el nororiente del área En metropolitana. Definitivamente, el nororiente del Estado de México concentra municipios altísimamente poblados, con una densidad poblacional que genera un reto para las administraciones municipales. El desfase de servicios, incluyendo no solo la provisión de agua, la recolección de basura, sino los esquemas de seguridad pública por parte del municipio y muchas veces por parte de la policía del estado no son suficientes para atender. La ratio policial es muy baja. Y también hay zonas de muy alta marginalidad. Eh, Esto, pues bueno, si entendemos y sin generar una polémica directa de una zona de alta marginalidad necesariamente genera una alta incidencia, pero con una relación de facto, podemos encontrar en estos municipios, Ecatepec, en la zona de Chimalhuacán, en la zona de Nesa, una alta incidencia delictiva. Muchas veces estas zonas también parten del punto donde concentran pandillas delictivas juveniles que van evolucionando a mayores grados de confrontación con la ley y participan en otro tipo de delitos, robo transeúnte, robo de vehículos, empiezan a generar una evolución en los delitos en delincuencia organizada, como puede ser el secuestro, la extorsión en negocios. Entonces, esto va generando y va descomponiendo el tejido social en estas zonas. Además, no así, por ejemplo, en otras zonas con mayor vigilancia, no solo del Estado de México, sino en otras partes del territorio nacional. Así es, y pues en una tónica similar, aunque ya no hablamos tanto de una criminalidad urbana como en el área metropolitana de la Ciudad de México, también en el sur oriente del Estado de México, digo, más bien sur occidente, Suroccidente, exacto. suroeste, en la región de la Tierra Caliente Mexiquense hicimos cambios importantes, ¿no? Se mantuvo esa zona como de alto riesgo por la presencia de la familia michoacana y pues una, un control Otros, territorial bastante fuerte de estos grupos en zonas rurales del suroeste del Estado de México. Ahora, moviéndonos a el sur-sureste, aquí también podemos hablar de Veracruz, se resaltaba en la lámina anterior, es un estado que también bajamos desde en el cual también bajamos ciertas zonas a riesgo medio, particularmente el centro del estado, incluyendo el puerto de Veracruz y la capital Jalapa y otros centros urbanos bastante grandes, así como podemos ver aquí en este mapa el sur eh, oriente del estado, o sea, lo que corresponde a la región Olmeca, vaya, eh, donde está Coatzacoalcos, que es un importantísimo puerto en México y pues Minatitlán también. Esas zonas bajaron a riesgo medio. Las zonas de la cuenca del Papaloapan, incluyendo Acayucan, que de hecho aparece
y en el mapa pues, mantuvieron como de riesgo alto, al igual que ciertas partes de la zona, así como la zona norte del estado, incluyendo Poza Rica, Tuxpan y otros municipios que se encuentran en el camino hacia Tamaulipas y San Luis Potosí, que pues sí tienen condiciones de seguridad especiales. Ahora, en el sur sureste, propiamente dicho, Tabasco, Chiapas han sido focos rojos ya desde hace algún tiempo. Chiapas, sobre todo, está experimentando un deterioro de su seguridad muy notorio. Pasó de ser uno de los estados, pues, donde había menor incidencia delictiva a ser uno de los que tienen más incidencia delictiva dentro de un periodo bastante corto de tiempo. Un grado de conflictividad social y criminal bastante alto. Creo que Julio ha tenido bastante experiencia en la zona y igual nos puede platicar más de cuál es su insight ahí. Por supuesto, muchas gracias, Raúl. Pues Chiapas, hablando de complejidades y retomando el concepto del inicio del webinar, pues Chiapas es, y la frontera sur mexicana se cuecen aparte, diríamos. Chiapas es un estado muy rico en recursos, una diversidad enorme multicultural, también con grandes problemas de migración. Es una frontera muy porosa. No solo pasan migrantes que van camino hacia Estados Unidos, muchas veces se quedan en México, también pasan drogas, pasan armas. En algún momento, en mi época de Policía Federal, pudimos detectar que había una ruta que venían armas de las guerras centroamericanas y bueno, la cantidad era impresionante. Además hay una cosa, Chiapas tiene desde hace décadas conflictos sociales muy marcados a partir de la marginalidad y tienes la zona, aquellas zonas de control zapatista que en su momento fueron la guerrilla mexicana, ahora tienen una conformación diferente y encontramos un mix, es un crisol, Chiapas, donde encontramos una disputa abierta por grupos criminales tratando de quedarse y tener el control de zonas donde pueden diversificar sus ingresos delictivos. El tráfico de migrantes, el tráfico de drogas, armas, extorsión, y pues bueno, no ha sido menos discreto el tema de la violencia en Chiapas en las últimas semanas. Hay teníamos considerado solamente la capital por la ratio policial, por la concentración de poderes públicos como un punto medio. Bueno, estamos analizando este tema, ya lo hablaremos más adelante. Es esta violencia en el sureste, la importancia del sureste con las nuevas dinámicas del narcotráfico y de la delincuencia organizada, pues bueno, empiezan a generar otras violencias. También, si han podido estar atentos nuestros amigos a las noticias en la zona de Tabasco, Tabasco en las últimas 6 semanas ha tenido, dicen los americanos, riots, así, ha tenido una locura de seguridad pública en sus ciudades principales y esto corresponde justamente al juego de poder que se da entre las diferentes agrupaciones de delincuencia organizada. Chiapas, volviendo para cerrar con este tema, eh, seguirá teniendo una complejidad en la polarización de la seguridad. Si no hay una estrategia clara en lo sucesivo, podemos adelantar que siga descomponiéndose el tema. Y bueno, aquí en International SOS estaremos atentos a monitorearlo. Gracias. Una cosa, compañeros, previamente a avanzar a las preguntas, ¿podéis hacer un resumen de manera concisa cuáles serían las recomendaciones para los gerentes que tengan personal, operaciones sobre el terreno? Por supuesto. Ujú. Eh, por favor, Raúl. Claro, una de las medidas que quisiéramos resaltar es la necesidad de evaluar las medidas y los protocolos de seguridad y continuidad del negocio que tenemos en marcha en determinadas regiones del país, sobre todo pensando en las regiones de alto riesgo, asegurarnos de que estén actualizadas y alineadas con las circunstancias cambiantes del entorno, ¿no? Si, sobre todo un cambio a la alta, ¿no? De nivel de riesgo. Eh,
Podemos Además, pensar también, perdón, Julio, no, adelante. perdóname. Sí, justamente, y trataba yo de complementar la idea. Además de tener un tracking constante, bueno, apóyense en nosotros, es nuestro gusto auxiliarlos, pero hacer el tracking de cómo va cambiando la, el escenario en los lugares donde nuestros clientes, los gerentes tengan a su fuerza de trabajo, les permite tomar decisiones adecuadas y bueno, siempre lo ideal es poderse adaptar al cambio, ¿no? Una estrategia de hace 6 meses para una zona de medio riesgo no es la misma, inclusive no forzosamente tiene que ser tan efectiva para la misma región, aún si sigue siendo de riesgo medio. No hablemos si esta se incrementó. Las estrategias les sugerimos siempre y los protocolos siempre hay que estarlos afilando, llamémoslo así, siendo la referencia como si fuera un cuchillo de cocina. Les sugerimos mantenerlos siempre a tono. Y en esta tónica, pues es importante siempre tener planes ante las contingencias, ¿no? Plan B, plan C ante una contingencia, una escalada, sobre todo si operamos en zonas que son susceptibles a estos episodios de este, violencia criminal desbordada, como la hemos visto ante la captura de ciertos líderes de la delincuencia organizada, qué opciones de movilidad tenemos, si es necesario, pues cambiar eh, el hospedaje o evacuar personal incluso en determinadas circunstancias, siempre tener eso en mente. Eh, Creo que eso también cubre el tercer punto, ¿no? Optimizar esos protocolos de contingencia de acuerdo con las coyunturas, ¿no? O sea, si hay un episodio particular, o sea, de que capturaron a determinado líder, capo de la delincuencia organizada, y eso desata violencia sin previo aviso en una zona particularmente vulnerable, pensando en Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, que han sido particularmente afectados por este tipo de escaladas, pues tener planes para abordar estas posibles situaciones, ¿no? Cuando se presenten, que son situaciones muy especiales. Y perdonad que salte, ya que las tenemos sobre la pantalla, pero están Ujú. llegando varias preguntas. Me gustaría por lo menos dar voz a una. Sí, claro. Eh, Julio, Raúl, en base a los acontecimientos actuales en México, ¿es probable que cambie el rating, la calificación de riesgo a medio o corto plazo? ¿Estamos ante una fase lo suficientemente volátil como para tener que reunirnos a hacer este ejercicio dentro de 6 meses? Sí, Yo creo que podría serlo. Esto va a depender mucho de los primeros resultados que rinda la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ha circulado este documento de la estrategia para los 100 días, los tiene 100 planes días. ambiciosos, ¿no? Pero estos pueden verse desde una perspectiva muy técnica, entorpecidos por las eh, ciertas Por- ramificaciones de la reforma judicial que todavía no tienen efectos claros en cómo van a Bien, funcionar pasé. los juzgados. Eso creo que lo puede entorpecer. No sé si están, no sé, Julio, si están dimensionando adecuadamente los riesgos que supone la escalada Sí, de violencia de los chapitos también, por y es ejemplo, que de justamente Cártel de es esto. Sinaloa. Además de, por una parte, y me gustaría complementar tu comentario, uno es lo que la estrategia, bueno, y la estrategia puede ser muy difusa, pero la ejecución de esta estrategia es una parte de la fórmula, cómo lo lleven, este impasse en la reforma judicial. Pero por otra parte, fuera del tema de gobierno, tienes de facto una decisión de uno de los principales cárteles hegemónicos en las últimas décadas de México, el cártel de Sinaloa, una alianza de facto confirmada entre la facción de los Chapos con el cártel de Jalisco, que si esta alianza prospera, va a consolidar, podría consolidar una nueva organización, llámese como le quieran poner con sus nombres eh, extravagantes, un cártel nuevo, con una capacidad de fuego y una capacidad operativa más amplia. Y habría que ver, y insisto, si fuera el caso, y este es un escenario nada más, no podemos hacer una prospección con base en la experiencia profesional, con base en las estadísticas, con base en muchas cuestiones, en las noticias, en las capturas. Pero si esta alianza prospera, podría generar
una organización mucho más fuerte, con una potencia de fuego, con una mayor organización, una mayor distribución a nivel nacional. Entonces estaríamos hablando de un conflicto ya no regionalizado, no de una institución, de una organización criminal no regionalizada, sino con una presencia mucho más amplia, con una capacidad inclusive de confrontación hacia figuras políticas, hacia el mismo Estado mexicano, que podría de facto, y en este escenario sería muy viable y muy lógico entender que habría una escala de violencia a partir de la confrontación de otras células locales en otros polos de operación, donde hubiera la búsqueda de eliminación y la supresión de grupos antagónicos, o la incorporación de estos a la estructura, y entonces este balance de poder sería bastante llamativo, y volvemos al punto, si hubiera una hegemonía, podría bajar el nivel de la violencia, porque la diversificación de delitos, claro, esto no significa que no hubiera delitos de alto impacto, pero entonces ya no habría enfrentamientos como lo estamos viendo en el estado de Sinaloa, pero podría haber una diversificación a otros tipos de delitos como extorsión de negocios, secuestros, trata de personas, en fin. Y en esta otra lucha, en zonas, plazas en disputa, encontraríamos seguramente enfrentamientos bastante significativos, o inclusive, pues bueno, lo que mencionaba, y lo digo con toda responsabilidad, ante esta escalada de poder, llamémosle, por parte de esta nueva y posible organización, pues un enfrentamiento más directo ante un gobierno que ha tenido márgenes muy permisivos con las estructuras criminales en los últimos años. Gracias, Aunque, Julio. sí, Perdona, adelante, Raúl. Ricardo. ¿Quieres un último apunte? Hemos superado ya en 2 minutos el tiempo establecido. Si Ah, quieres dar un último titular. sí, solo quería resaltar que esto va a depender mucho de la reacción del Estado, ¿no? O sea, de cómo enfrente este reto. A fin de cuentas, pues es desde el Estado donde se define qué se considera una conducta criminal, y pues tendría que imperar bueno, tendría que imponerse la capacidad para ejercer la ley, y pues controlar, modular los acuerdos que se dan en el campo criminal, ¿no? A fin de cuentas. Y pues otro factor que puede impactar en esta dinámica es desde luego la elección en Estados Unidos, ¿no? Para bien o para mal, lo que acontezca allá, lo que se empieza a dictar allá, va a tener repercusiones en México, en el entorno de seguridad. Entonces es otro factor que hay que estar monitoreando durante los próximos días. Incluso ya estamos a días de la elección, De donde la se elección. definirá si Donald Trump regresa a hacia la presidencia, o si Kamala Harris, pues Sí. la No, actual vicepresidenta, asciende a la presidencia. sin duda será un factor determinante para el devenir de la seguridad en México, me atrevo a decir, a nivel global. Daría pie para otro webinar. Yo quiero agradeceros vuestro tiempo, vuestra atención, vuestro cariño hacia nuestros Encantado. clientes, y a todos los asistentes, disculpen que nos hemos superado 3 minutos. Había muchos temas que tratar, pero los ponentes han llevado un buen ejercicio jerarquizando la información. Julio, Raúl, muchas gracias. Encantadísimo, Ricardo. Raúl, muchas gracias a todo el El gusto equipo es de nuestro. International. Eso es. A toda nuestra audiencia, muchas gracias. Por favor, síganos sintonizando y por favor no duden en contactarnos. Estamos felices de apoyarlos. Sí, cualquier cuestión que haya quedado sin atender, tienen el correo electrónico en la pantalla. Gracias a todos. Bueno, Gracias. Buenos días un desde saludo. Ciudad de México. Hasta luego, un saludo. Gracias.